Vamos a estar meditando en esta mañana, en este tiempo, sobre un hombre valiente, el cual debemos imitar respecto a su fe, respecto a su fidelidad, respecto a su valentía. Y hablamos de Juan, el apóstol Juan, el que era parte de los hijos del trueno, como se le llamaba. Vamos a ver algunas de las cosas que sobresalen de lo histórico, de lo bíblico. Y queremos partir de Juan 19, porque ahí es donde le encontramos en este punto exacto el que queremos meditar. Dice Juan 19, 25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Estamos hablando específicamente del momento en que Jesucristo fue crucificado. Como todos sabemos, eran pocos los que pudieron estar cerca para apoyar a Jesús. Obviamente estaba nuestro Dios como parte de la fortaleza espiritual, emocional de Jesús al momento de sufrir en la cruz, pero de sus discípulos la mayoría se fueron. Solo ha quedado uno, y este es Juan. Porque la situación no ha estado favorable. Sabemos que hay un círculo para proteger lo que está sucediendo. Acordémonos de que Jesús era considerado un maestro, pero para los romanos y para los judíos también podía ser considerado alguien rebelde. Y todo aquel que estaba en contra de Roma y del Sanedrín, pues era considerado un rebelde. Así que todos tenían peligro de morir. Entonces hay un círculo donde está sucediendo la crucifixión de Jesús. Y ahí están los miembros del Sanedrín, ahí están los soldados romanos. Y un poco cerca está Juan, María y las otras mujeres. Siempre nos hemos preguntado por qué están ahí, por qué se les permite estar ahí, por qué solo ellos quedaron. Normalmente la madre es la que acompaña a sus hijos en todo tiempo y aquellos amigos que son cercanos. Bien dicen algunos que en las enfermedades o si por algunas situaciones difíciles pudiéramos estar en la cárcel, ahí solo los amigos. En los hospitales, en la cárcel, incluso últimamente cuando van a sepultar nuestros cuerpos, es poca la gente que está. Solo los amigos están. Y en este caso está Juan. ¿En qué calidad está él? Pueden haber diferentes razones. Mateo 26:56 dice que había una profecía la cual decía que todos debían de irse y de alguna manera tenía que cumplirse esa profecía. Dice la escritura en Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole,
huyeron. No dice que se fueron, dice huyeron. De alguna manera hay un código cultural en aquel momento, un honor que exigía que los discípulos no tenían que abandonar a su maestro en su muerte. Pero Dios tenía un plan con ellos. Así que probablemente era lo más sabio que ellos se apartaran. Y no nos vamos a dedicar a hablar de los que huyeron. Vamos a enfocarnos en el que se quedó. Ahora llama la atención el saber por qué él pudo quedarse y los demás no. Y usted tal vez se ha preguntado alguna vez, ¿por qué Juan sí pudo estar ahí? ¿Por qué los demás no podían estar ahí? Tuvieron que huir. Incluso Pedro, cuando se acerca a algunos por ahí, él quería estar algo cerca, pero le dicen, no, parece que eres uno de ellos. Y él tuvo que negar que conocía al maestro. Lo hizo para sobrevivir, para no ser acusado también. Pero nos preguntamos por qué. ¿Por qué Juan sí pudo estar ahí? Hay algunas teorías. Una de ellas es la edad. Pareciera ser que Juan era el menor de todos. Algunos se atreven a decir que para Roma todavía era menor de edad, probablemente adolescencia. Por lo tanto, no era alguien que temía a Roma, no era alguien de quien debía de cuidarse. Los romanos tenían que percibir si los que estaban apoyando a Jesús eran peligrosos, si podían hacerle daño. Pero en Juan, joven, no miraban eso. Pero también hay otra relación. Por su carácter, Juan había sido alguien que pidió incluso poder descender fuego del cielo y consumar a aquellos que no querían recibir al maestro. El carácter de Juan era complejo, parecido al de Pedro y parecido al de Santiago, pero en esta ocasión él tuvo que ser diferente. Tuvo que mantener pacífico, sin amenaza para Roma. Probablemente hay algunos vínculos con sumo sacerdote y que facilitan a Juan poder estar cerca de aquella crucifixión. Pero hay otras situaciones. Históricamente se cree que Juan es hijo de Salomé y Salomé era hermana de María, por lo tanto había un parentesco. Así que Juan está cerca de la crucifixión porque aparte de ser alguien joven, alguien que tiene alguna conexión con algunos, también es pariente, así que él está en la condición de pariente, de familia doliente. Es un discípulo en esencia. Es un apóstol que el Señor va a enviar. Y es ahí donde vamos a reflexionar más adelante, porque ¿qué había en su corazón? Acompañar a un ajusticiado por sedición contra el Imperio Romano era casi una sentencia de muerte por asociación. Así que de alguna manera Juan corría riesgo ahí, pero como decimos, él se mantuvo de forma pacífica. Ahora hay ciertas situaciones que permitían acompañar al que estaba en el proceso de ser crucificado. Habían ciertos principios de la ley romana que le permitían estar ahí. Y voy a avanzar un poco en eso para detenerme en las aplicaciones de la fe de Juan. Pero había un derecho a sepultura, porque había una fosa común donde podían enterrar a aquellos que no eran reclamados. Pero se permitía a los familiares reclamar el cuerpo. Aunque todos sabemos que al final lo hizo
Nicodemo y lo hizo José de Arimatea, de pedir el cuerpo del Señor, pero debió tener alguna parte en eso Juan, como parte de la familia. Él está ahí, y está ahí como parte de la familia que tiene derechos para poder solicitar el cuerpo de Jesús cuando éste muera. De alguna manera hay un principio en la ley romana que no se perseguía a todos los seguidores, sino estaban como unos combatientes en ese momento. Es decir, un combatiente tenía que tener espada, pero de Juan no se dice que tiene armas. Probablemente Juan está ahí, pero desarmado. Está rodeado de mujeres, por lo tanto él está en luto, en dolor, no está en insurrección. También existía una ley de ellos que prohibía castigar de forma militar, arbitrario, los civiles que solo observaban la crucifixión. Es decir, ahí podía haber gente mirando, y Juan era uno de ellos. Como dijimos, estaba pacífico. Pero también había una ley moral, que era obligación moral y religiosa acompañar al familiar moribundo, porque la muerte de Jesús fue lenta, ustedes saben. La crucifixión de Jesús fue de mucho dolor, pero su muerte fue lenta, llevó horas. Juan, como sobrino de María, estaba como un soporte familiar en aquel lugar. Pero meditemos en qué había en su corazón. Por una parte, Jesús le miró y dice Juan 19, 26 al 27, ahí tienes un hijo, le dijo a María, y a Juan le dijo, ahí tienes a tu madre. Pero, ¿qué hubiera sentido usted si hubiera sido Juan? Nuevamente era un grupo, habían 12, en ese momento ya solo eran 11 porque Judas ha muerto, ha traicionado a Jesús, son 11. Quiere decir que hay 10 que se fueron y solo uno quedó. ¿Qué hubiera sentido usted si hubiera sido Juan y solo usted está ahí? Están las mujeres. He tenido la oportunidad de estar en ciertas velaciones o entierros en los cuales hay muy poca persona. Es más, en tiempos difíciles recuerdo que llegaron solo como 3 con un féretro al cementerio. Solo 3, parece ser, su madre, su padre y algún hermano. Eso es un tanto complejo. ¿Qué se siente? De alguna manera, Jesús está muriendo, pero ¿quiénes están acá? María, de alguna manera, también está experimentando soledad. ¿Por qué? A estas alturas parece ser que José ha muerto y su hijo mayor podía ser responsable de ella, pero también está muriendo. Y está Juan, que va a sustituirle. En este momento va a ser un compromiso familiar, pero también hay un compromiso espiritual más adelante. Ahora Jesús le ve desde la cruz y lo asigna como jefe de la familia. Y le transfiere a él la responsabilidad de cuidar a su madre. Pero también hay un espíritu en Juan de soledad y orfandad. Hay 10 que se fueron. Hay 10 compañeros que han estado en los tiempos buenos. Cuando el Señor les delegó autoridad para sacar demonios, ahí estaban. Cuando Jesús tuvo la oportunidad de llevarlos con él, llevaba al menos a 3, y Juan era uno de ellos. Llevaba a Pedro, llevaba a Jacobo, Juan era uno de ellos. Estuvieron en varios eventos juntos, en la transfiguración,
en la resurrección de la hija de Jairo y en otros más eventos. Pero ahorita, en este momento, solamente está Juan. Así que hay soledad. Y esta soledad espiritual la han experimentado muchos siervos. Algunas veces han salido victoriosos, pero otras veces no mucho. Recordamos a Elías. Elías dijo: Señor, solamente yo he quedado. Por eso estoy deprimido espiritualmente. Y eso lo ha llevado a deprimirse físicamente y emocionalmente, a tal grado que se ha ido al desierto a morir Elías. ¿Cómo manejamos nuestra soledad espiritual? A veces usted tiene mucha convicción. Puede suceder en su casa que usted se sienta solo espiritual. Usted diga: estoy luchando contra corriente. Estoy haciendo un esfuerzo por mantenerme firme y avanzar, pero parece que no me apoyan. Puede ser que esté sucediendo eso en su vida, que usted se sienta solo en algún momento como Juan. ¿Dónde están los 10? Huyeron. Se tenía que cumplir la escritura, sí, pero también había peligro. Juan ha tenido la oportunidad de estar ahí, pero no puede hacer mucho. En esencia es un discípulo que puede defender a su maestro, pero tiene que guardar silencio y estar pacífico. Los demás se han ido. ¿Qué hacemos cuando estamos en peligro? Si usted alguna vez ha estado en peligro de amenaza, peligro de muerte, o va con un amigo y su amigo entra en peligro de muerte, o su grupo entra en peligro de muerte, o en amenazas, normalmente la gente corre. Cuando viene un terremoto, todo el mundo corre para salvar su vida. Alguna vez, ya estando en una zona segura, se recuerda que hay alguien de su casa que probablemente no está ahí y hay que irlo a buscar. Pero la gente normalmente actúa por instinto: yo me salvo a mí mismo. Lo demás, después. Entonces, probablemente podía traicionarlo la mente a Juan y decir: bueno, aquí hay peligro. Y si me descubren que no solo soy un pariente, que no solo tengo unos amigos, y me descubren que soy discípulo y también yo muero, ¿qué vamos a hacer? ¿Huimos o nos quedamos ahí? Tantas historias que hay, más de alguna vez nos ha pasado. A mí me ha sucedido de gente en peligro y uno dice: me voy, me quedo, les apoyo, estoy presente. Realmente usted debe de estar presente con aquellos que aman, aunque estén en peligros. Y luego vemos la impotencia y la frustración. Estar mirando que golpean al maestro. Estar mirando que hieren al maestro. Estar mirando que injurian al maestro. Estar mirando la debilidad, la impotencia. ¿Qué sucede con esas manos que pueden hacer algo, que están acostumbradas a pedir fuego del cielo, que pudieran hacer más que lo que se imaginan los que están ahí, y tener que estar de forma pacífica, mirando la tortura del maestro? Algunas veces toca esperar, no es el momento de actuar. Lo mismo le pasó a Moisés. Él quiso actuar a los primeros 40 años, pero no era el momento. Debió esperar a los 80 cuando el Señor le llama: ahora sí, y en ese momento Moisés no quería. Entonces, a veces no es el momento para que usted actúe para defender, para justicia. No es el momento de ataque. Es el momento de crear la estrategia, es el momento de ser pacífico. Y Juan iba a actuar de diferente manera, no como el mundo había actuado, no iba a defender con espada.
Dios le dio la oportunidad a Juan de vivir, muchos otros siervos no vivieron mucho tiempo. Juan fue el último en morir, más del 91 después de Cristo, muy anciano. Muchos otros murieron antes, pero Juan fue valiente hasta la muerte, como los otros. Si meditamos nosotros, hay un imperio que está llevando a Jesús, ejecutando a Jesús. Hay un grupo judío del Sanedrín que han decidido que Jesús muera. Hay una comunidad enardecida que quieren la muerte del Maestro. ¿Y qué hay en Juan? Probablemente hay miedo. Probablemente hay instinto de fuga, me quiero ir. Normalmente cuando estamos en peligro nosotros queremos huir. Es más, los nervios son parte de eso. Cuando las personas están nerviosas, realmente lo que quieren es escapar. Así que muchas veces lo que hay en nosotros es un instinto de huida. Probablemente hay un instinto de fuga en Juan, pero está presente ahí. ¿Qué hacemos cuando nuestros seres queridos, cuando la hermandad está en peligro? ¿Nos escapamos? ¿Les miramos sufrir de lejos o les apoyamos? Normalmente, cuando hay acción por sufrimiento, algo nos va a tocar que hacer. ¿Qué hacemos? ¿Nos escapamos? ¿Nos hacemos como que no sabemos? ¿O apoyamos? Juan se quedó ahí. Pudo irse con los 10. Pudo excusarse de que tenía peligro de morir. Y es probable que no fuera inculpado de nada. La soledad que muchas veces nos toca, tenemos que hacerle frente como Elías le hizo frente a su servicio al Señor. Elías dijo, solo yo he quedado, y el Señor siempre le dio un sentido de vida. Le dijo, hay más gente. A veces nuestra mente nos engaña. A veces nosotros no vemos salida, y si la hay. A veces nuestros ojos no miran lo que deben de ver, y puede estar ahí, en el frente, la solución. Elías dijo, solo yo he quedado, y esa soledad le hizo daño en su momento. Pero el Señor no, le dijo, todavía hay muchos. Todavía hay multitudes que no se doblegan ante Baal, y tienes que seguir adelante. Y le delegó más trabajo todavía. Tienes que trabajar en favor tienes que ungir a reyes, y aunque no lo hizo él, lo hicieron después Eliseo, pero todavía tienes actividades que hacer. Tienes que preparar más profetas que te sustituyan, pero tienes que hacerlo. Así que muchas veces ante el peligro tenemos miedo, y Juan debió tenerlo. Queremos escaparnos, aquí hay compromisos, aquí va a tocar hacer algo, me quedo, me voy. La soledad, cuando usted dice, solo yo estoy aquí apoyando, solo yo estoy animando. Probablemente se le toque a usted en familia, le toque en la iglesia en algún momento, pero debe hacerlo. ¿Qué pesa más? Al final debe de pesar más el amor perfecto. Juan, más adelante en las cartas, es conocido como el discípulo del amor. Él dijo, el Señor nos ha dejado un mandamiento nuevo, que nos amemos unos a otros. Juan dice más adelante, nosotros no hemos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros, y nosotros le amamos a Él posteriormente. Juan más adelante nos va a decir que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo, a quien vemos todos los días, lo vemos en el autobús, lo vemos en el lugar de trabajo, lo vemos en la calle. Dice, no, usted no puede decir que ama a Dios y no ama a su hermano. Y luego también Juan enseñó acerca del amor, que el perfecto amor echa fuera el temor.
y muchas cosas más que Juan experimentó. Pero no es teoría, es que Juan lo vivió, supo lo difícil que era estar en aquel momento de la crucifixión del Maestro, supo lo difícil que era estar bajo la persecución de los judíos al principio y después de Roma persiguiendo a los cristianos. Así que probablemente la juventud y el parentesco le permitieron a Juan estar en la cruz. Pero eso fue solamente el no sufrir peligro de muerte y el permitirle estar allá. Pero lo que le permitió estar en esencia como persona fue su lealtad, fue su valentía y fue su amor. Eso hizo sacar todo miedo que pudiera quedarse y tener la fuerza de voluntad, aunque su espíritu humano le decía, huye. Si su espíritu humano le dice a usted que debe de huir, no huya. Debemos huir de lo malo, del pecado, pero del servicio, de los compromisos, de que usted sea siendo el líder espiritual en su familia, en su casa, en iglesia, donde vaya, de eso no escape. Sea valiente como Juan. Y aunque a veces nos toque la soledad, el miedo, el peligro, tenemos que estar firmes en el Señor, siguiendo con esa lealtad. Hay un vínculo que sobresalta en Juan en este momento. A veces nuestros amigos, nuestros familiares van a enfrentar crisis, van a haber amenazas de sufrimiento. ¿Qué hacemos para apoyarlo física y emocionalmente en un momento oscuro? Hay un amigo que no lo volví a ver en muchos años, pero recuerdo el día que murió mi madre, me llamó. No me ha vuelto a llamar, pero en su momento más difícil, todavía iba en camino hacia el lugar donde iba a velar a mi madre y ese amigo me llamó. A veces una llamada como esa puede ser de apoyo para el que está sufriendo. A veces creemos que no hacen falta nuestras palabras cuando la gente sufre. A veces creemos que nuestra presencia física no va a ayudar, pero sí puede ayudar. ¿Qué sucede cuando algunas veces nos toca apoyar a gente que probablemente no tiene muy buen testimonio? Hay estigmas de que ha hecho algo malo. Algunas veces nos toca apoyar a esas personas. Jesús en su ministerio estuvo con publicanos y la gente lo juzgaba. ¿Cómo te asocias con publicanos y pecadores? ¿Por qué comes con ellos? ¿Por qué comes con Zaqueo? ¿Por qué comes con Mateo? ¿Por qué está esta mujer que ha quebrado su frasco de alabastro y estás ahí y te dejas? Le juzgaron muchas veces. Sin embargo, en algún momento Jesús está en una cruz, juzgado por algo que no ha hecho. Llevó nuestros pecados, como dice Isaías 52, 53, y fue considerado como malhechor, pero no lo era. Pero para los romanos y judíos, Jesús era malhechor. Sin embargo, ahí estuvo Juan. Cuando hay frustración, cuando hay impotencia, cuando el instinto es de huir, cuando hasta está en peligro nuestra reputación, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ayudar a los que sufren y ser valientes como Juan, ser fiel hasta la muerte. Acompáñenme a orar para que podamos tener esa valentía de Juan, de estar ahí apoyando al Maestro hasta el final. Oremos. Soberano Dios, agradecemos por tu bondad, oh Padre. Ayúdenos, Señor, a ser valientes como Juan. Juan que quedó apoyando presencialmente, espiritualmente a Jesucristo, apoyó a su familia.
Ahora, Padre, más de 2000 años después, seguimos teniendo desafíos, oh Dios, desafíos donde probablemente algunas veces nos sintamos solos en la lucha contra el mal. Ayúdenos, oh Dios, a ser valientes, a ser guías de nuestra casa, a ser guías de tu iglesia, a ser guías en un tiempo difícil, oscuro, pero que al final, oh Dios, sabemos de que en Cristo Jesús y tu Hijo principalmente tiene la victoria, y esa victoria la concede la iglesia. Ayúdenos a ser valientes hasta el final, oh Dios, hasta la muerte, para que podamos recibir esa corona de justicia que has preparado para tus escogidos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y pedimos amén y amén. El Señor bendiga a cada uno, hermanos.